7 vamos a leer dos versículos, el 22 y 23, que dicen así: porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. En esta porción, el apóstol Pablo aborda un tema que quizás resulte un tanto extraño a la mentalidad postmoderna de hoy en día: la esclavitud. La esclavitud es un tema que quedó zanjado hace mucho tiempo con la prohibición de 1886, cuando se abolió definitivamente la esclavitud en Cuba, el último territorio español donde aún existía. Y antes de eso, en 1865, al finalizar la guerra de secesión, la esclavitud fue abolida en Estados Unidos con la 13ª enmienda de la Constitución. Sin embargo, recordemos que Pablo está escribiendo en tiempos del antiguo Imperio Romano, seguramente cuando Nerón era emperador. Y en ese tiempo la esclavitud era una práctica común y aceptada por la sociedad. Fijaos bien, era una práctica común y aceptada. Una práctica que hoy en día está abolida por el mundo entero. De manera que lo que una sociedad pueda aprobar en un momento de la historia, a lo mejor luego se considere una aberración a una sociedad futura. Es decir, lo que en nuestra sociedad de hoy en día se acepta y se considera normal, a lo mejor de aquí a 100, 200 o 1000 años, se considere una aberración. Porque el hecho de que una sociedad apruebe una condición o un comportamiento no hace que esa condición o ese comportamiento sean correctos, buenos o deseables. Lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es deseable es la condición y el comportamiento que corresponden al plan de aquel que nos ha creado. Porque no hemos sido creados al azar. No. Nadie puede negar que el ADN es una maravilla que demuestra que hemos sido creados con intención, propósito y genialidad. Así que el Creador, ese Dios que creó el universo y el ser humano, es el que determina lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es deseable para ti y para mí, no la sociedad. Pero en cualquier caso, el apóstol Pablo aborda dos cuestiones que sus destinatarios, los creyentes de Corinto, conocían muy bien: las de la esclavitud y la libertad. Y Pablo utiliza estas dos condiciones, tanto en su contexto social como en su contexto metafórico, para enseñarnos algunas grandes verdades. Así pues, exploremos esas verdades tan importantes para ti y para mí esta mañana, y lo haremos bajo dos enunciados. Primero hablaremos de la libertad y luego hablaremos de la esclavitud. Así que hablemos en primer lugar de la libertad social, que ya hemos mencionado. Mira, la película Amazing Grace, que recomiendo encarecidamente, habla de la ardua lucha tenaz de William Wilberforce para conseguir abolir la esclavitud en Inglaterra, una ley que se aprobó en el Parlamento británico en 1833. Pero ¿sabéis cuántos años tuvo él que luchar para conseguir la aprobación de esa ley de prohibición? Wilberforce presentó a la Cámara de los Comunes su primer proyecto de ley para eliminar la esclavitud en 1789, a la edad de 29 años. Pero tuvo que luchar durante más de 40 largos años para conseguir que esa ley se aprobara. Cuando finalmente se aprobó, en 1833, como he mencionado, Wilberforce ya tenía 73 años. 73 años, y de hecho murió el 29 de julio de ese mismo año, 3 días después de enterarse de la aprobación de la ley de abolición de la esclavitud. Este hombre cristiano, marcado profundamente por el pastor John Newton, autor de la canción Amazing Grace, dejó un legado de libertad social que poco a poco fue replicándose en otros países. La abolición llegaría a Francia
en 1848, a Rusia en 1861, a Italia y Estados Unidos en 1865, a Portugal en 1869, a Alemania en 1871, a España en 1886, a Brasil en 1888, etc. Es como cuando tienes una piedra a un estanque y la onda expansiva poco a poco va cubriendo toda la superficie del agua. Y hoy en día nos parece normal. Nos parece normal que la esclavitud esté prohibida en el mundo entero, pero en realidad esa libertad social es el producto de años de lucha y sangre. Por ejemplo, la guerra de secesión de Estados Unidos cobró la vida de más de 1 millón de personas. 1 millón, y aunque el conflicto tuvo múltiples causas, fue en gran parte una lucha por la libertad de los esclavos. Así que no tomemos la libertad social que gozamos en Occidente hoy en día como algo sin importancia. Es el legado de muchos héroes anónimos que nos han precedido y que compraron esa libertad con su esfuerzo, incluso con sus vidas. Pero déjeme decirte que esa lucha no ha terminado. No ha terminado, porque aunque la esclavitud está prohibida en todo el mundo, actualmente existe la esclavitud de forma clandestina en la trata de personas, en trabajos forzosos y en la explotación infantil. De hecho, he leído que el número de víctimas detectadas en estas áreas ha aumentado un 25% en los últimos años. De manera que la libertad social, esa libertad social está yendo hacia atrás, no hacia adelante. Y los cristianos debemos de ser los primeros en levantar la voz y decir, no podemos, no queremos tolerar esta injusticia en nuestra sociedad. Tampoco debemos tolerar la prostitución, que es una clase de esclavitud, porque ¿dónde queda? ¿Dónde queda la dignidad de una mujer que se prostituye? Su dignidad queda reducida al nivel de un esclavo, que solo sirve para dar placer a su amo temporal a cambio de unas pocas monedas que a lo mejor ni siquiera son la regla. En definitiva, sea explotada o no, la prostituta no tiene voluntad propia, tiene que cumplir la voluntad de aquel que pagó por ella. Eso es esclavitud, como cuando Potifar compró a José en Egipto. Y diré más que toda la industria de pornografía es el vehículo moderno por el cual muchas personas, hombres y mujeres, son esclavizadas. Porque un esclavo no es una persona, es una propiedad, es una cosa. Y una persona que se presta a la pornografía se convierte en una cosa, un cuerpo, una diversión para otras personas. ¿Dónde está la libertad social en la pornografía? ¿Dónde queda la dignidad de aquellos que se prestan a la pornografía, por no hablar de la dignidad de aquellos que la consumen? La verdadera libertad social solo puede existir en una sociedad donde las personas son apreciadas por lo que son. Personas creadas a imagen y semejanza de su creador, no cosas para ser explotadas. Mientras exista la prostitución, mientras exista la pornografía, no hay verdadera libertad social, sino que hay esclavos disfrazados de personas, y lamentablemente nuestra sociedad se regodea en ello. Así que nuestra lucha por la libertad social no ha terminado. No. Y haremos muy bien en abanderar esa lucha, igual que hizo Wilberforce hace 200 años. Ahora bien, en segundo lugar, hablemos de la libertad espiritual a la que realmente se refería el apóstol Pablo. Porque esta frase de Pablo abarca mucho. Porque el quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Liberto. Mirad, la palabra griega original que significa liberto, aquí es apeleuteros. Y es un vocablo antiguo para referirse a un esclavo manumitido. Esclavo manumitido. Es decir, un esclavo puesto en libertad. Pero en este caso Pablo no se refiere a una libertad social, sino a una libertad espiritual. Porque aunque un cristiano pudiera seguir siendo esclavo en el sentido de tener un amo terrenal a que obedecer, liberto es del Señor, dice. Liberto. El apóstol está hablando de otra clase de libertad, una libertad producida por aquel que es ahora su nuevo patrón. Mirad, los corintios de esta época lo entendían muy bien, porque allí los esclavos tenían la posibilidad de obtener su libertad mediante un proceso de manumisión.
¿Y qué requería ese proceso de liberación? ¿Qué hacía falta para liberar a un esclavo? Pues generalmente era necesario realizar un pago. Realizar un pago. Había que pagar un precio. En esa época normalmente de entre 500 y 2000 denarios. Pero a ver, ¿cómo iba a pagar un esclavo por su libertad si no recibía ningún sueldo por su trabajo? Pues casi la única manera era que otra persona pudiera intervenir para pagar el precio requerido. Y al decir Pablo, liberto este Señor, está entendiendo que Cristo pagó el precio necesario para esa manumisión espiritual, para esa liberación de la esclavitud. Por eso sigue diciendo el versículo 23, por precio fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados. Es decir, Cristo pagó el precio necesario para nuestra liberación de la esclavitud espiritual, porque nosotros no lo podíamos pagar. No podíamos pagar ese precio. Y déjame decirte que Jesús pagó mucho más que 2000 denarios. De hecho, no somos realmente capaces ni de comprender el precio que Jesús pagó por nuestra manumisión. Pablo dice de a los Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el apóstol Pedro también dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Jesús obtuvo nuestra liberación de la esclavitud espiritual a precio de su propia vida. El derramamiento de su propia sangre en la cruz de Calvario. Pero no solo fue el sufrimiento físico lo que Jesús pagó por ti y por mí. No. Pablo dice a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. De manera que Jesús tomó sobre sí la maldición. En ese momento que le entregó su vida, tomó sobre sí la maldición de toda la humanidad. Y el propio Padre apartó su vista de su Hijo a fin de cumplir lo que Isaías ya había profetizado. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Jesús sufrió en el infierno. Es decir, la separación de Dios por ti y por mí, a fin de que nosotros pudiéramos tener acceso al cielo, la comunión con Dios. Cuando Jesús clama a gran voz, Eloi, Eloi lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice Marcos 15:34. No solo está citando el Salmo 22, sino que está expresando la profunda angustia de esa separación del Padre por causa de ser hecho maldición y de sobrellevar el pecado de toda la humanidad. Solo podemos vislumbrar el precio tan alto que Jesús pagó por nuestra manumisión, es decir, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque esa es la gran verdad. Hermanos, esa es la gran verdad que el diablo no quiere que los cristianos sepamos. Que el que está en Cristo es libre de la esclavitud del pecado. Es libre de la esclavitud del pecado. Pablo explica a los creyentes de Roma, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está esa palabra otra vez, libertado, liberto, misma raíz en el griego original. Y más adelante Pablo les habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque el precio que pagó Jesús por ti y por mí es más que suficiente para que disfrutemos de esa libertad gloriosa, la libertad de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre el cristiano, sino que es libre. Es libre. El cristiano es libre de todo pecado. Solo hace falta que el cristiano se aferre a esa libertad que Cristo pagó por él y por ella. Y cuando el pecado quiere dominarte, puedes decir, yo soy libre en Cristo. Yo soy libre. Tú no tienes dominio sobre mí. No importa que el pecado sea por alguna dependencia tóxica. Alcohol, tabaco, drogas. El cristiano puede ser libre de esa cadena, de esa esclavitud, aunque posiblemente necesite la ayuda de otros cristianos para romper un vicio de ese tipo. Pero no importa que el pecado sea de índole sexual, el cristiano que conoce su libertad en Cristo puede ser libre de esa esclavitud. No importa que el pecado sea de ira,
de codicia, orgullo, egoísmo, envidias, chismes, tendencias mentirosas, autolesiones, me da igual. El cristiano debe saber que es libre de la esclavitud de todo pecado. Porque hemos sido comprados por precio. Un precio inimaginable. Y si no aprovechamos esa libertad, escuchadme bien, si no aprovechamos esa libertad, estamos despreciando la libertad gloriosa a la que Cristo pagó por ti y por mí en la cruz. Imagínate que liberaras a un esclavo, pagando 1,000 denarios por su manutención, y luego él va y se hace esclavo de otro amo. ¿No irías a él y le dirías, pero eres tonto? ¿Así me agradeces lo que hice yo por ti? Pagué por tu libertad y prefieres ser esclavo que ser libre. Así es el cristiano que permite pecado en su vida. En vez de aprovechar la libertad gloriosa de los hijos de Dios viviendo libre de todo pecado. Bien, hemos visto la libertad en 2 dimensiones. Libertad social y libertad espiritual. Pasemos pues a la segunda cuestión, la esclavitud. Pablo exclama a los corintios, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mirad, esta es una de las declaraciones más contundentes en toda la Biblia acerca de la aberración de la esclavitud social. No os hagáis esclavos de los hombres. Pero yo me pregunto, ¿no nos hacemos esclavos de los hombres cuando dejamos que otras personas tomen ciertas decisiones sobre nuestra propia vida? Pondré algún ejemplo. El machismo. El machismo me parece una forma de esclavitud para la mujer. Un hombre machista no dejará que su mujer le lleve al contrario, ni que tenga su propia opinión, ni que haga nada que él no quiere que haga, sino que solo realice aquello que él le ordene. ¿No parece eso una relación amo-esclava? A mí me lo parece. Sin embargo, la mujer no fue tomada del hueso del pie de Adán para que él la pisoteara. Tampoco fue tomada del hueso de su cabeza para que se enseñoreara sobre él. Eva fue tomada de su costilla, de la costilla de Adán, para que caminara a su lado y le acompañara como igual en su andadura por este mundo. Así que habría que estudiar muy bien lo que significa eso de ser cabeza del hogar, porque desde luego no es ser el amo. No es ser el amo. Otro día lo podemos mirar en más profundidad. Pero otro ejemplo quizás menos obvio son las redes sociales. Porque muchas personas sienten la necesidad constante de revisar sus redes, a fin de ver, a ver si han recibido muchos likes, y que la gente tenga buena opinión de sus publicaciones, etc. Y el simple hecho de sentir la necesidad constante de revisar las redes, ya de por sí es una esclavitud. Pero detrás de eso hay algo más sutil. Porque en el fondo, ¿no es eso una forma de supeditar tu autoestima a la opinión pública? Si la opinión de los que siguen tus redes sociales es favorable, tu estima es buena. Pero si por el contrario su opinión es negativa, te sientes mal. Es decir, dejas que otros decidan lo que es bueno o malo para ti, y al final ya no publicas nada por tu propio gusto, sino que todo lo que publicas es para agradar a los que te siguen. Y eso no es más que una forma de autoesclavizarte a los demás. Permitir que otros te dominen, te controlen. Por favor, examinemos bien nuestras vidas. Examinemos bien nuestras vidas y no permitamos ningún tipo de esclavitud humana. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Sin embargo, a pesar de toda la negatividad de la esclavitud en general, ¿sabéis que hay una esclavitud que es buena? Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Este mismo concepto ya lo anticipó Pablo en el capítulo anterior, en el capítulo 6. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Este cuerpo ya no es nuestro, pertenece a Dios. En el momento que dijimos sí a Cristo como Señor y Salvador nuestro, la propiedad de nuestro cuerpo pasó a manos de nuestro Salvador. Es en ese sentido que somos esclavos de Cristo, porque ya no servimos al pecado, sino que servimos a nuestro Señor y Salvador.
El hombre natural está bajo el reinado de Satanás y quizás sin saberlo es esclavo del pecado y servidor de las huestes de maldad. Como dijo Jesús, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el hombre nacido de nuevo, el cristiano, pertenece al reino de Dios y ya no sirve al gobernador de este siglo, sino que sirve al Rey de Reyes para justicia. Porque al contrario de la degradación de la esclavitud humana y en la esclavitud espiritual al pecado, no hay mayor dignidad. No hay mayor dignidad que ser esclavo de Cristo. Paradójicamente, tampoco hay mayor libertad al ser esclavo de Cristo, porque el que es esclavo de Cristo es libre para vivir en justicia. Jesús seguiría para decir, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fijaros, la verdadera libertad no consiste en poder hacer lo que a uno le apetece. En realidad eso es estar esclavizado a los deseos del hombre caído. La verdadera libertad consiste en poder hacer aquello que a Dios le agrada, que a Dios le place. Es decir, poder vivir en toda justicia. Vuelvo a citar lo que dice Pablo a los romanos: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Un buen ejemplo de esta verdad es la vida de San Agustín de Hipona. Durante su juventud, Agustín llevó una vida marcada por la búsqueda del placer y del conocimiento. Aunque su madre era cristiana, Agustín rechazaba su fe y quería vivir la vida a su antojo. Estudió retórica y filosofía en Cartago o en Túnez, pero con el tiempo se desilusionó con las filosofías que estudiaba porque sus enseñanzas eran inconsistentes y no respondían a sus inquietudes filosóficas. Cuando Agustín llega a Milán, conoce a Ambrosio, el obispo de la ciudad, y este hombre cristiano le muestra que la fe cristiana no está en conflicto con la razón y que la Biblia debía interpretarse de manera más profunda. Un día, en un jardín en Milán, año 387, en medio de una profunda crisis espiritual, escuchó una voz infantil que decía: toma y lee. Entonces abrió la Biblia y leyó el pasaje que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces entendió Agustín que Dios lo llamaba para abandonar su vida de placeres mundanos para seguir a Cristo. Poco después se bautizó por el propio obispo Ambrosio y empezó su vida como cristiano. Entonces regresó a África, donde había nacido, lo que es hoy Argelia, y fundó un monasterio en Hipona, ciudad que hoy se llama Annaba. Desde allí Agustín combatió diversas herejías como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. Asimismo escribió algunas obras importantes como Confesiones, la ciudad de Dios. Es decir, pasó de estar esclavizado por sus deseos y se convirtió en un siervo de la justicia. Y su legado sigue siendo de inspiración hoy en día para todos aquellos que buscan la verdad con todo su corazón. Una frase suya dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Allí Agustín destaca la diferencia entre ser esclavo de pecado con toda inquietud que conlleva a encontrar la liberación de esa esclavitud en Cristo. Y otra frase suya dice: no es libre a que obra por miedo al castigo, sino que obra por amor a la justicia. Ahí está la verdadera libertad, es obrar por amor a la justicia, sirviendo a Dios como esclavo de Cristo. Muy bien, no voy a alargarme más, vamos a concluir esta mañana. Repito el texto: porque quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Termino pues con una pregunta: ¿eres esclavo o eres libre? ¿Eres esclavo o eres libre? Bueno, lo admito, es una pregunta trampa. Porque en realidad el cristiano es ambas cosas. Es esclavo de Cristo y es libre para servir a la justicia. Pero el que no es cristiano es simplemente esclavo.
esclavo del pecado, no es libre en absoluto, aunque crea que sí lo sea. Así que yo invito a cualquiera aquí presente que hoy tome una decisión por Cristo, si es que no lo ha hecho ya. No se arrepentirá. Lo mejor que te puede pasar es convertirte en esclavo de Cristo, porque así serás verdaderamente libre para servir a la justicia. Y por otra parte me da la sensación de que muchos cristianos no saben que el pecado ya no tiene dominio sobre sus vidas. ¿Pero acaso puede mentir Dios? ¿Acaso el precio pagado por Jesús no fue suficiente? Por precio fuisteis comprados, así que ahora pertenecemos a Cristo. El diablo ya no tiene potestad sobre nosotros y el pecado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Estamos llamados a servir con toda dignidad a aquel que nos compró con su sangre. No nos conformemos con menos, hermanos. No nos conformemos. Podemos caminar en toda justicia y debemos hacerlo para la gloria de su nombre y para la bendición nuestra. Que Dios bendiga. Amén.